En un mundo donde pocos tienen la capacidad para dominar a muchos, es lógico pensar que los primeros dominaran a los segundos. Ya los dominaban, estaremos pensando. Sí, es cierto, pero desde fines del siglo XVIII, ninguna nación capitalista intentaba conquistar, anexionar o administrar formalmente una región. Este intento sí se llevó a cabo entre 1875 y 1914, cuando una cuarta parte de la superficie terrestre fue distribuida o redistribuida en forma de colonias entre unos pocos estados. Gran Bretaña y Francia fueron las naciones más favorecidas con este reparto. ¿Qué había llevado a estas naciones, entre otras, a dividirse el mundo? Existen diversas respuestas para esta pregunta. Algunas, de las más importantes, giran alrededor del estudio de Lenin y tienen como base el marxismo. La interpretación leninista dice que el análisis del líder revolucionario ruso, imperialismo como fase superior del capitalismo, fue escrito durante su exilio en Zúrich, en el año 1916, cuando la Primera Guerra Mundial estaba avanzada y ya resultaba claro que una de sus principales causas se relacionaba con las rivalidades imperialistas. Según Lenin, las causas del imperialismo eran básicamente económicas y se relacionaban con la fase superior del sistema capitalista. En esta fase superior, la libre competencia empresarial que había guiado los pasos de las economías en épocas anteriores habían quedado en el pasado, dando lugar a la existencia de grandes monopolios. Estos eran necesarios porque las inversiones que se requerían para el montaje de una industria moderna eran demasiado importantes como para que pudiera realizarlas una sola empresa. En un primer momento, los monopolios se habían repartido entre sí el mercado interno, apoderándose de la industria de sus propios países. Las ganancias obtenidas, en tanto, dieron lugar a la exportación de capitales, propia de esta etapa del capitalismo. Para que esta exportación pudiera realizarse, fue necesaria la creación de un mercado mundial, sin duda. La existencia de colonias allanaba el terreno. Entre las teorías antileninistas, los análisis no marxistas del imperialismo llegaban a conclusiones totalmente opuestas. No solo negaban que el imperialismo se relacionara con alguna etapa específica del capitalismo, sino que también negaban que dicho fenómeno tuviese sus raíces económicas de peso. Estas teorías se basaban en aspectos psicológicos, ideológicos, culturales y a veces políticos que llevaban a los países a la colonización del mundo no industrializado. Sin embargo, y a pesar de que dichos factores existieron, los autores de estos análisis negaron cuestiones obvias como el peso de la economía en el reparto del mundo. A modo de síntesis, al margen de la teoría leninista y de las teorías contrarias a ella, para todos los científicos sociales resulta claro que la división del mundo a fines del siglo XIX tenía una dimensión económica, aunque esta no fuera la única. La creación de una economía global, de hecho, fue uno de los fenómenos más importantes de fines del siglo XIX. Los movimientos de personas, de productos y de dinero vinculaban a los países desarrollados entre sí y con el resto del mundo. Además, el grado de desarrollo tecnológico alcanzado por las potencias requería de materias primas que no se encontraban sino en lugares remotos: el petróleo y el caucho para el motor de combustión interna, el estaño para la tecnología de alta velocidad, el cobre para la industria del automóvil y la eléctrica. Finalmente, la demanda nunca fue satisfecha de metales preciosos y conducía a Europa a zonas cada vez más alejadas.